¿Por qué Dios permitió que fuera precisamente el cuervo el primero en ser enviado al mundo después del diluvio? Un ave despreciada, marcada como impura, vista como símbolo de desolación y de muerte, y sin embargo fue escogida para cumplir una misión divina antes que la paloma, antes que el emblema de la paz. Lo más inquietante es que la Escritura nos dice que ese cuervo nunca volvió. Un detalle pequeño, escondido en apenas un par de versículos, pero cargado de un enigma que la mayoría de predicadores evita mencionar. ¿Por qué razón Dios usaría lo impuro para mostrar su voluntad? ¿Qué significado oculto guarda este relato? Hoy vamos a desvelar lo que por siglos ha permanecido en silencio, el misterio del cuervo en la Biblia, y lo que ese mensaje tiene que ver contigo y con tu fe. El sonido del agua golpeando los costados del arca era monótono, hipnótico. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia había caído sin tregua, como si el cielo mismo hubiera decidido olvidar al mundo. Pero ahora, por primera vez en semanas, el silencio dominaba la escena. Aquel océano sin bordes, formado por la destrucción, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Dentro del arca, la penumbra era densa, el aire cargado de madera húmeda, de resina, de vida contenida. Noé subió lentamente los peldaños hacia una estrecha abertura. Sus pies, pesados por los días de espera, crujían sobre la madera mientras sus pensamientos flotaban tan inquietos como las aguas bajo sus pies. La humanidad entera, reducida a unos pocos cuerpos y a incontables preguntas, estaba encerrada en esa caja flotante de esperanza y juicio. Cuando abrió la ventana, un aire nuevo entró como una promesa incierta. Allí, entre el zumbido lejano del viento y el reflejo del sol sobre las aguas, tomó al primer mensajero. No era la paloma, ni un ave blanca o tranquila. Era un cuervo, negro como la sombra de las cosas que no entendemos. Lo sostuvo entre las manos. Sus ojos, pequeños y vivos, parecían comprender algo que nadie más sabía, y entonces lo soltó. El ave cruzó el umbral de la madera al cielo sin forma. Voló en círculos sobre el abismo gris, como si buscara entre las olas la respuesta que el propio Noé no se atrevía a pronunciar. Génesis lo dice así: y soltó un cuervo, el cual estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Génesis 8:7. No más, ni una palabra sobre su regreso, ni una pista sobre su destino. Pero ¿por qué precisamente un cuervo? ¿Por qué ese animal, impuro, carroñero, ligado a la muerte, fue enviado antes que todos los demás? ¿Qué representa realmente su vuelo? ¿Acaso fue un error o una revelación? Ese vuelo, silencioso y sin retorno, fue el primer gesto divino hacia un mundo purificado, pero no fue un gesto limpio ni fácil de entender. El cuervo salió no para traer paz, sino para mirar de frente el juicio, y en ese detalle mínimo, escondido entre líneas, comenzamos a vislumbrar un mensaje más grande de lo que parece. El cuervo voló sobre un mundo ahogado. Debajo de sus alas se extendía la evidencia del juicio, árboles quebrados flotando como esqueletos de un bosque que ya no existía, fragmentos de casas, huesos de animales, cuerpos sin nombre atrapados entre escombros. El diluvio no había sido solo una limpieza, había sido una sentencia. Y el cuervo, criatura marcada por su vínculo con la muerte, parecía ser el único capaz de enfrentarlo. En las culturas antiguas, mucho antes de que la ley de Moisés declarara su impureza, el cuervo ya era símbolo de lo oscuro, de lo desconocido, de los límites entre la vida y la descomposición. Era un ave de frontera, habitante de lo que los hombres no se atreven a mirar. Por eso, su elección como primer emisario no puede ser casualidad, no en una narrativa tan medida como la del Génesis. Noé lo vio partir, pero nunca lo vio volver. El texto hebreo original sugiere que el cuervo iba y venía,
pero no dice si alguna vez regresó al interior del arca. Algunos lo imaginan posado en el techo, otros lo creen vagando entre los restos del mundo antiguo, alimentándose de la carne de lo que alguna vez respiró. Esa imagen es brutal, pero también profundamente simbólica. El cuervo no trajo noticias de paz. Su tarea fue otra: reconocer la devastación, ser testigo de un juicio que aún no se había cerrado. Tal vez por eso no pudo regresar, porque su lugar ya no estaba en el arca, ese espacio sagrado, cerrado, donde solo lo que tenía futuro podía permanecer. El cuervo, al igual que el juicio, debía quedarse fuera. Su misión no era consolar, sino marcar el fin de una era. Y en esa paradoja, un ave impura cumpliendo una función divina, empieza a revelarse el verdadero misterio. Desde el interior del arca, Noé observaba la ventana como quien espera una respuesta del cielo, pero el cuervo no volvió. No hubo picoteo en la madera, ni sombra negra surcando el umbral, ni un graznido en el aire denso. Solo silencio, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. En una narración bíblica donde cada palabra cuenta, el hecho de que se mencione al cuervo solo en un par de versículos parece casi un descuido, hasta que uno se detiene a mirar con más atención. Porque el cuervo no fue olvidado por Dios, fue enviado, y eso cambia todo. Lo impuro fue escogido, lo marginal fue llamado. El primero en contemplar la tierra purificada por las aguas no fue la paloma blanca de los cuadros devocionales, sino un ave negra, asociada con la desolación, la carroña, lo indeseable. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué quiere mostrarnos el Dios que permitió esa escena? Quizá el mensaje está en el hecho de que el juicio necesita testigos, que hay misiones que no requieren pureza aparente, sino una capacidad de enfrentar lo que otros no podrían soportar. El cuervo, en ese contexto, no es un error, es un mensajero necesario, el primero en anunciar que el mundo antiguo había muerto. Y ese cuervo, aunque no regresa al arca, tampoco desaparece de la historia sagrada. Porque siglos después, en un rincón árido de Israel, esas mismas alas oscuras volverían a aparecer, esta vez cargadas de pan y carne, alimentando a un profeta escondido en el silencio de otro juicio. Pero eso será revelado más adelante. Por ahora, lo que queda es esta imagen suspendida en la memoria: un cuervo, solitario, volando entre ruinas, cumpliendo una misión que nadie comprendió del todo, y recordándonos que a veces Dios habla precisamente a través de lo que el mundo no quiere escuchar. El aire olía a humedad y a barro. Las nubes, aún espesas, cargaban el cielo de un gris espeso, como si la tormenta se negara a irse del todo. Las aguas que lo habían cubierto todo comenzaban a descender lentamente, dejando atrás no solo destrucción, sino también un silencio que dolía. Era el silencio de lo que ya no volvería. Allí, flotando entre ese mar de muerte, el arca se mantenía inmóvil como un ataúd de esperanza. En su interior, la humanidad reducida a una sola familia esperaba. Y Noé, cansado de los días idénticos, del crujir de la madera, del olor de los animales, del encierro de lo incierto, subió una vez más al nivel más alto. Abrió la ventana. Pero esta vez no buscaba aire fresco, ni distracción. Esta vez necesitaba una señal. Noé no tenía un mapa ni un reloj, no tenía calendarios ni informes del clima, solo intuición y fe. Entonces, tomó en sus manos a un cuervo, lo levantó con delicadeza, aún sabiendo lo que esa criatura representaba en la tradición antigua: impureza, muerte, lo que no debía acercarse al altar. Pero Dios lo había permitido en el arca, entre las parejas de animales salvadas, y ahora sería él quien saldría primero. El cuervo se agitó por un instante. Su plumaje, denso y oscuro, contrastaba con la luz tenue del cielo. Luego, de un salto breve, extendió sus alas y voló,
Fue el primer vuelo sobre la nueva tierra, el primero en ver, desde lo alto, los restos del juicio divino, el primero en recorrer un mundo que había sido juzgado por su corrupción y sumergido por su pecado. No fue una paloma blanca lo que tocó primero ese aire renovado, sino un ave que conocía el olor de la descomposición, la forma de la muerte, la necesidad de sobrevivir. Y así comenzó su vuelo, no como símbolo de esperanza, sino como testigo del final. Desde la ventana, Noé observaba el cielo, buscando con la vista el punto negro del cuervo en medio del horizonte. Pero el ave no regresó. El texto de Génesis 8:7 es breve, casi escueto. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. No hubo más explicación, no se menciona que haya traído algo, no se dice que haya entrado de nuevo en el arca. Solo ese ir y venir hasta desaparecer. ¿Qué vio aquel cuervo desde lo alto? ¿Qué lo mantuvo alejado, suspendido entre el mundo que fue y el que apenas comenzaba? Tal vez encontró alimento entre los restos del juicio, cuerpos flotando a la deriva, sombras de lo que una vez respiró. Su naturaleza necrófaga, rechazada por la ley futura, encontró su lugar en el paisaje del castigo. Allí, donde la paloma no tenía dónde posar su pie, el cuervo halló terreno familiar. Pero su vuelo tenía más que sentido biológico. En su ida sin retorno, en su silencio sin mensaje, ese cuervo se convirtió en símbolo. Fue enviado a un mundo devastado no para anunciar vida, sino para confirmar muerte. Donde el cuervo vuela, algo ha terminado. Su vuelo sobre las aguas fue como una sentencia que aún se extendía, como un eco del juicio que acababa de ocurrir. Y sin embargo, fue escogido por Dios para esa tarea, no por error, no por descuido, sino por designio, porque el Dios que diseñó el arca y salvó a los justos, también eligió que un ave impura volara primero sobre el nuevo mundo. Antes de la esperanza vino el testimonio de lo que ya no debía ser. Con el paso de los siglos, la figura del cuervo fue desvaneciéndose del imaginario colectivo. Las ilustraciones, las canciones, las enseñanzas en templos y escuelas dominicales se centraron casi exclusivamente en la paloma y su ramita de olivo. Esa imagen de paz, de restauración, de nuevo comienzo. Pero nadie hablaba del cuervo, como si su rol hubiera sido demasiado oscuro, demasiado incómodo para conservarlo en la memoria. Y sin embargo, allí está, en el texto bíblico, firme como un testimonio que no puede borrarse. Su vuelo no fue un accidente, fue un mensaje, un recordatorio de que Dios no actúa según nuestras categorías de lo aceptable, que la pureza no siempre viene vestida de blanco, que a veces el primer paso hacia la redención pasa por lo que asusta, lo que se evita, lo que se juzga. El cuervo se convierte entonces en un espejo, no de lo que quisiéramos ser, sino de lo que muchas veces somos. Incomprendidos, etiquetados, juzgados por el exterior, y sin embargo, usados por Dios. Porque ese Dios que hizo llover 40 días y 40 noches, que encerró la humanidad en un arca de madera mientras purificaba la tierra, también dio al cuervo una misión. Y no la retiró, no la desautorizó, no la corrigió. Dejó que el ave partiera y no exigió su regreso. Y en ese gesto silencioso se esconde una enseñanza profunda. Lo impuro, lo marginal, lo que no encaja en los altares ni en los libros de ofrendas, también puede ser instrumento del cielo. Porque a veces Dios no elige lo perfecto, elige lo dispuesto, elige lo que vuela en medio del juicio sin miedo, sin aplausos, pero con propósito. Lo impuro, lo marginal, lo que no encaja en los altares ni en los libros de ofrendas, también puede ser instrumento del cielo, porque a veces Dios no elige lo perfecto, elige lo dispuesto, elige lo que vuela en medio del juicio sin miedo, sin aplausos, pero con propósito. Y si eso fue cierto una vez, también lo fue siglos después.
La tierra de Israel se quebraba bajo el peso del pecado. Los reyes ya no caminaban con Dios, los altares habían sido corrompidos y la voz de los profetas era silenciada por decretos reales. En medio de esa oscuridad surgió uno que no temía hablar, Elías. Cuando proclamó que el cielo se cerraría, no lo hizo buscando venganza, sino obediencia. Y así fue. Los cielos dejaron de dar lluvia, la tierra dejó de dar fruto, y Elías tuvo que esconderse. Pero Dios no lo dejó solo. «Ve al arroyo de Querit», le dijo el Señor. «Allí te sustentaré, no con pan de nobleza ni maná de gloria, con cuervos, los mismos que siglos antes habían sido enviados al mundo después del juicio. Las mismas aves despreciadas por la ley ahora serían portadoras de vida en medio del desierto». El camino hasta Querit no estaba marcado en mapas. Era un sendero invisible entre las colinas del Jordán, una herida seca en la piel de la tierra. Elías caminó solo, bajo un cielo sin promesas, seguido por el silencio espeso del juicio que él mismo había anunciado. No llevaba provisiones, solo obediencia, solo fe. Cuando llegó al arroyo, lo encontró como Dios lo había descrito, un hilo de agua entre piedras gastadas por el tiempo, escondido entre arbustos bajos y sombras. Un lugar lejos del ojo humano, pero no del cuidado divino. Allí se sentó y esperó, y entonces, como si el cielo respirara sobre él, los cuervos comenzaron a llegar, no uno ni dos. Llegaban en pares, siempre en pares, cada mañana, cada tarde, con pan entre sus picos, con carne entre sus garras, aves que la ley llamaba impuras, aves que no podían ser tocadas, ahora se posaban cerca del profeta para traerle sustento. Elías no preguntó de dónde venían, no preguntó quién había horneado ese pan, ni qué manos habían cortado esa carne. Comía en silencio, con la dignidad de quien entiende que la provisión de Dios no siempre tiene forma de altar, pero siempre lleva el sello del cielo. El sol subía y bajaba, el arroyo seguía fluyendo, y las alas negras seguían cumpliendo su misión día tras día. Elías, el profeta que había desafiado a reyes y falsos dioses, ahora dependía de un silencio profundo. En las noches del desierto, cuando el viento soplaba entre los peñascos y los chacales gritaban a lo lejos, él se sentaba junto al arroyo, esperando. Y entonces, puntuales como la voluntad de Dios, llegaban los cuervos, oscuros, silenciosos, descendían con pan y carne en el pico. No venían por instinto, no cazaban ni buscaban, venían enviados. En ese gesto se revela algo profundo. Dios no eligió ángeles con alas de fuego, no envió palomas de blancura resplandeciente. Escogió a los cuervos, aquellos que la ley consideraba impuros, para sustentar al hombre que había cerrado los cielos. Pan, carne y silencio, nada más. No hubo palabras, ni milagros visibles, ni promesas escritas. Solo alimento en el momento justo, traído por aquellos a quienes nadie habría imaginado como mensajeros. Y es aquí donde el símbolo se vuelve personal. ¿Cuántas veces esperamos que lo sagrado venga envuelto en pureza, en formas reconocibles, en medios aceptables? ¿Y cuántas veces, como Elías, somos sostenidos por lo inesperado? Personas que no cumplen nuestros estándares, circunstancias que parecen desordenadas, momentos que no se sienten santos. Pero detrás de ellos, como los cuervos, puede estar la mano de Dios. La historia no describe si Elías se cuestionó la elección. No sabemos si miraba con sospecha a esas aves o si comprendía desde el principio la lección. Lo que sí sabemos es que vivió, que no murió de hambre, que el Dios que había cerrado los cielos también le abrió una mesa en el desierto, y lo hizo usando aquello que otros habrían rechazado. Ese es el mismo cuervo que salió del arca y no volvió. El mismo símbolo,
un mensajero de lo desconocido, no de la paz como la paloma, sino de la resistencia, de la dureza de un mundo que aún no ha sido restaurado, pero que ya está en proceso. Elías, como Noé, tuvo que aprender que los designios divinos no siempre se envuelven en belleza, pero siempre llegan con propósito. Y así, entre el crujir del silencio y el batir de alas oscuras, el profeta fue sostenido. Los cuervos venían y se iban, invisibles a los ojos del mundo, pero fieles en su misión. Eran portadores de vida en tiempos de sequía, instrumentos de un Dios que, una y otra vez, revela su gloria a través de lo improbable. Elías no fue el único en recibir lecciones desde lo impuro. Lo que comenzó con un cuervo en los días de Noé y se repitió en el arroyo de Querit, volvería a aparecer siglos después, en boca del mismo Jesús. Una mañana, en los caminos polvorientos de Judea, bajo un cielo azul sin nubes y el murmullo constante de una multitud expectante, Jesús alzó la voz. Sus palabras no eran adornadas ni complicadas, eran semillas lanzadas al corazón de los sencillos. «Considerad los cuervos», dijo, mientras los hombres levantaban la vista, sorprendidos. Nadie esperaba que el Mesías comparara algo tan sublime como la providencia divina con un ave rechazada por la ley. Y sin embargo, lo hizo, con toda intención. Ellos no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No fue una metáfora accidental. Jesús no escogió el cuervo por descuido. Él sabía lo que representaba. Sabía que, en la tradición judía, era símbolo de impureza, de carroña, de lo que no debía acercarse al altar. Pero también sabía que, en la historia oculta de la fe, ese mismo cuervo había sido testigo de la restauración del mundo, había volado sobre los restos del juicio y había servido al profeta más valiente del Antiguo Testamento. Con esa sola frase, Jesús trastocó el orden esperado. No habló de los lirios con fragancia, ni de los gorriones con encanto. Habló del cuervo, porque al ponerlo como ejemplo de confianza y sustento, reveló una verdad más profunda. Dios no mira la apariencia ni la categoría ritual. Él sostiene lo que vive, protege lo que respira y alimenta incluso aquello que otros desprecian. La multitud que escuchaba a Jesús probablemente se removió en silencio ante esa comparación. ¿Cuervos? ¿Enseñanza divina? Pero él no se detuvo a justificar su elección. Solo lanzó la frase al viento, como quien planta un árbol sabiendo que crecerá a su tiempo. En su voz no había ironía, sino una certeza solemne. Si Dios alimenta incluso al cuervo, ¿cuánto más a ti? Aquello no era solo una lección sobre provisión, era un acto de restauración simbólica. Jesús estaba tomando lo que había sido declarado impuro por la ley de Moisés y lo estaba reintroduciendo en el relato de la gracia. El cuervo, que no podía ser ofrecido en el altar, ahora aparecía en los labios del Hijo de Dios como emblema de cuidado divino. Era como si el cielo estuviera diciéndole a todos los marginados, los rechazados, los considerados no aptos: yo no me he olvidado de ti. Y en eso reside uno de los misterios más profundos del Evangelio, que la gracia no solo perdona, sino que también redime lo despreciado. En el Antiguo Testamento, la pureza ritual separaba lo sagrado de lo común, pero en la boca del Mesías, esa frontera se desdibuja. Lo que antes estaba afuera ahora es llamado adentro. Lo que era símbolo de desolación se convierte en señal de confianza. Imagina entonces a un campesino de rostro curtido por el sol, recordando esa imagen en la noche silenciosa, bajo el zumbido de insectos y el canto distante de los mismos cuervos que Jesús mencionó. Para él, esa frase no era solo doctrina, era consuelo, un recordatorio de que, aunque el mundo le hubiese llamado impuro, aunque su vida no tuviera altar ni incienso, el Dios del cielo todavía cuidaba de él. Así, Jesús no solo citó al cuervo,
Lo rescató del olvido, lo limpió del desprecio y lo colocó como mensajero de una verdad eterna, un símbolo oscuro convertido en luz. Pero el cuervo no solo aparece como imagen de sustento o consuelo. En la Escritura, su figura también guarda ecos de sabiduría, de una inteligencia que desafía las apariencias. Mientras muchos lo han considerado un simple animal carroñero, las evidencias naturales y los relatos bíblicos insinúan algo más profundo. Una criatura dotada de memoria, de astucia, de persistencia. Una criatura capaz de observar, de aprender, de resistir. Los estudios modernos revelan que los cuervos no solo sobreviven, planean, utilizan herramientas, reconocen rostros, esconden alimento para tiempos futuros. Se adaptan al desierto y a la ciudad, al frío y al fuego. No se imponen por fuerza, sino por ingenio, y eso tal vez es una de las razones por las que Dios decidió usarlos. Porque en su silencio, en su vuelo contenido hay una lección. La sabiduría no siempre viene envuelta en belleza. A veces viene en alas negras y mirada firme. Elías lo supo. Lo experimentó en carne propia mientras se escondía del poder humano. Cada mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a tornarse púrpura, los cuervos descendían con pan y carne. Eran sombras con alimento, mensajeros silenciosos del cuidado divino. Nunca hablaron, nunca se detuvieron demasiado. Solo entregaban y se iban, como enviados celestiales con alas oscuras. En ellos, Dios nos muestra una vez más que sus caminos no son los nuestros, que su lógica no se rige por nuestros prejuicios, que puede escoger lo que despreciamos para glorificarse, y que lo impuro, lo excluido, lo marginal, puede ser instrumento de vida cuando Él lo toca. Así, el cuervo se convierte en símbolo de todos aquellos que alguna vez fueron llamados indignos, pero que en manos de Dios cumplen propósitos eternos. Porque al final, no es la forma del mensajero lo que importa, sino el mensaje que lleva consigo. Y si el cuervo representa a los que han sido considerados indignos, entonces su vuelo no termina con Elías. Porque su historia, aunque narrada en fragmentos, está tejida a lo largo de toda la Escritura. Aparece en momentos decisivos, cuando el mundo parece al borde del colapso, cuando el juicio ya ha caído, cuando todo parece perdido. Es ahí, en los bordes del relato, que el cuervo vuelve a volar. En una ocasión, fue mencionado por el mismo Cristo, no en una historia, no en una parábola extensa, sino en una frase breve y definitiva, dicha mientras hablaba a una multitud que lo seguía por los caminos de Galilea. Sus palabras eran como espadas envueltas en aceite, cortaban, pero también curaban. Y entonces, entre enseñanzas sobre el reino de los cielos, pronunció una frase que muchos repitieron sin reparar en su profundidad. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. No era una mención casual, no era solo una metáfora sobre provisión, era una afirmación directa sobre la forma en que Dios mira a sus criaturas, incluso a las que la ley declaraba impuras. Cristo no dijo, considerad los lirios, como haría después. No dijo, considerad los corderos. Escogió al cuervo, el mismo animal que siglos antes había sido enviado a Elías, el mismo que había volado sobre los restos del juicio del diluvio, el mismo que nunca volvió al arca. Con eso, Jesús desenterraba siglos de desprecio ritual. Elevaba en un instante a una criatura que había sido marginada por la ley, y lo hacía para revelar algo más grande. Que el cuidado de Dios no se basa en la pureza ceremonial, ni en el estatus, ni en el mérito. Se basa en la pertenencia. Porque incluso los cuervos son suyos, incluso ellos viven bajo su mirada. Jesús, al mencionar al cuervo, no solo lo rehabilitaba como criatura digna de cuidado divino, estaba también hablando de ti, de mí,
de todos aquellos que en algún momento se sintieron descartados por los estándares humanos o religiosos. Considerad los cuervos. Es una invitación no a observar la naturaleza, sino a mirar el mundo con los ojos de Dios. Un mundo donde lo impuro puede ser instrumento de propósito, donde lo despreciado puede convertirse en testigo de misericordia. Piensa en los hombres y mujeres que rodeaban a Jesús mientras hablaba. Muchos eran pescadores, jornaleros, enfermos, viudas, leprosos, extranjeros. Ninguno de ellos habría sido considerado puro bajo los criterios del templo. Ninguno habría sido elegido para alimentar profetas o traer señales del cielo. Y sin embargo, eran ellos los que rodeaban al Mesías, escuchando una nueva verdad, que Dios cuida de los cuervos y también de ellos. En ese momento, el cuervo se convierte en espejo, un reflejo silencioso de quienes han sobrevivido a la intemperie, que no han almacenado riquezas ni sembrado campos, pero han sido sostenidos día tras día por una mano invisible, como aquel cuervo que regresaba a su nido con pedazos de pan robado del desierto. Así muchos han vivido por años con lo justo, lo improbable, lo que parecía venir del cielo sin explicación. Y si el cuervo, símbolo de oscuridad para tantos, es nutrido por el Creador, ¿cómo no confiar también en que tú serás sostenido? Lo que parecía una simple ilustración sobre aves silvestres se revela ahora como un evangelio en miniatura, una parábola viviente sobre la gracia que desborda las fronteras de lo que la religión considera aceptable. En la voz de Jesús, el cuervo no solo vuela, testifica, no solo sobrevive, enseña. No solo aparece en el relato, lo transforma desde sus márgenes. Y así llegamos a la revelación más silenciosa, pero más poderosa de este relato, que en el plan eterno de Dios nada está fuera de lugar, ni siquiera el vuelo errante de un cuervo en los días posteriores al juicio. Aquel primer vuelo, que parecía una desaparición sin retorno, era quizás el preludio de algo más profundo. El cuervo no volvió, sí, pero tal vez no era un abandono, sino una comisión, no una huida, sino una siembra silenciosa en una tierra desolada. Lo mismo ocurre con aquellos que han sido enviados al mundo sin explicación clara, a cumplir propósitos que nadie ve, en campos que nadie pisa. Personas que parecieran haber salido del arca de la seguridad sin volver jamás, pero que en realidad están siendo usadas por Dios para preparar el terreno de lo nuevo. Porque el silencio también puede ser un lenguaje divino y el aparente abandono una forma de expansión. Dios no olvida a los suyos. El que alimenta al cuervo en su soledad, el que lo envía a Elías como un ángel con alas negras, es el mismo que conoce tus pasos cuando sientes que caminas sin rumbo. El cuervo no es una anomalía en la historia bíblica. Es un símbolo escondido a plena vista. Una señal viva de que la gracia de Dios no se limita a lo ceremonial, a lo visible, a lo entendido. Al contrario, muchas veces se manifiesta en lo impensado, en lo rechazado, en lo que nadie quiere mirar. Y esa es, tal vez, la verdad más profunda de este misterio, que Dios no solo usa lo impuro, Dios redime lo impuro, lo transforma. Y al hacerlo nos deja una pregunta que cada uno debe responder en silencio. Si Él pudo usar al cuervo, ¿qué no podrá hacer contigo? Cuando cerramos la Biblia y apagamos la lámpara al final de la noche, algunas historias siguen resonando más allá de las palabras. El vuelo del cuervo, aquel vuelo oscuro, solitario, fuera del alcance del ojo humano, es una de ellas. No por lo que se dijo explícitamente, sino por lo que se insinuó en el silencio, por lo que sigue flotando, invisible, entre los versículos. Quizás tú también has sentido que te enviaron a lo desconocido, que tus alas se desplegaron hacia un horizonte que nadie comprendió, que te alejaste de la seguridad del arca,
de lo que era cómodo, aceptado, puro, y entraste en territorios donde no hay mapas, solo fe. Si es así, este relato es para ti, porque el mensaje del cuervo no es solo sobre juicio o impureza, es sobre cómo Dios ve lo que los hombres no ven, cómo Él elige lo improbable, lo herido, lo descartado, para escribir capítulos que nadie más podría narrar. El cuervo es una promesa de que incluso cuando no entendemos nuestro rol, incluso cuando no regresamos al arca, hay un propósito mayor envolviendo cada decisión divina. Así que ahora te pregunto, ¿alguna vez te has sentido como el cuervo? Invisible, malinterpretado, impuro. Si es así, escribe en los comentarios, Dios también puede usarme, porque no estás solo. Somos muchos los que alguna vez volamos sin rumbo visible, solo guiados por la certeza de que alguien nos había enviado. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Alguien más puede necesitar saber que incluso un cuervo tiene un propósito en el cielo de Dios. Suscríbete para descubrir más verdades escondidas en la Biblia y activa la campanita. El próximo relato podría ser el que estabas esperando. Hasta entonces, que el Dios que transforma lo impuro en instrumento sagrado te acompañe en cada paso.